Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roxana González y este video se reduce simplemente a recomendarte unos libros. Como tú sabes, soy católica y no tengo ningún problema en confesarlo o decirlo. Estamos viviendo tiempos difíciles en la iglesia y no son los primeros. La iglesia siempre ha sido atacada, siempre ha sido perseguida, siempre ha estado dentro del trigo y la cizaña y si Dios Padre está esperando por su misericordia para no arrancar el trigo, es por algo. Sí, entonces yo sí invito a todos aquellos católicos, en especial a aquellos, yo veo algunos que están como cerrados en una burbuja de decir así como que no pasa nada, todo está bien, no escuches, no, escucha, abre los ojos, despierta. Los grandes santos de nuestro tiempo se atrevieron a enfrentar todas esas herejías o todos esos ataques y confrontarlos y razonarlos. Tenemos a San Agustín en el 354. Bueno, nace San Agustín, pero él no tiene miedo a leer, a investigar, a decir, ok. A veces el católico se queda así como, no, Nietzsche, Freud, y así como que te encierras. No, es que no hay que tener miedo. O sea, hay que leer, a ver, ¿qué me ofrece Nietzsche? ¿Quién es? ¿Qué opina? Esto opina él. ¿Qué creo yo? ¿Qué me ofrece? ¿Por qué sus ideas mueven tanto? Si ves, o sea, bueno, cree en el superhombre. Bueno, si tienes que cuestionarte, ¿por qué te da miedo, no? O sea, ¿dónde está tu fe? Si está puesta en la roca de Cristo, si has leído toda la palabra de Dios, eso es muy importante. Por ejemplo, hay gente que escucha Apocalipsis y se asusta bastante y dices, oye, pues es que lee el Apocalipsis. A mí me entusiasma bastante, me llena de alegría saber que en el final, de cuando Cristo venga en gloria, las personas que hicieron tanto daño a los niños, que los prostituyeron, que todas esas personas que hicieron mal a los demás van a recibir su merecido. Y me llena de alegría saber que todos aquellos que sufrieron persecución por causa de Cristo van a recibir su premio. A mí eso me llena de alegría. Entonces, lee el profeta Daniel, lee esos textos, lee el Evangelio y escucha a Jesús cuando habla del final de los tiempos. Y bueno, no tiene por qué, un cristiano que está preocupado por su salvación día a día no tiene por qué tener miedo al final de los tiempos, sino que, como nuestro Señor Jesucristo nos dice, levanten la cara porque llega el tiempo de su liberación. Entonces, bueno, hay un súper guerrerazo, es argentino, es el padre Claudio Sanahuja. Él fue un sacerdote, murió en el 2016. Él es de Buenos Aires, Argentina. Él se hizo famoso desde 1998, él estuvo denunciando a través de un medio de noticias globales, así se llamaba su blog. Él también fue asesor del Vaticano con Juan Pablo II y con Benedicto XVI. Fue un incansable defensor de la sana doctrina, de la vida humana y de la familia. Noticias Globales fue uno de los medios por los cuales él informaba a los católicos sobre todas estas acechanzas anti-vida, anti-familia y toda esta cultura de muerte que ahora tenemos tan encima, ¿no? Eso lo encontramos en este libro. Yo creo que fue la herencia de Claudio Sanahuja para todos nosotros los católicos, porque aquí viene bien explícito. Él, te digo, tiene bastante material. Tiene otro libro que se llama El desarrollo sustentable. Aquí, bueno, él aquí nos explica claramente. Mira, te voy a hacer una síntesis. El cardenal Giacomo Biffi decía que el anticristo iba a ser pacifista, ecologista y ecumenista. Aquí lo desglosa Juan Claudio Sanahuja, este santo sacerdote que, bueno, ya es muy, muy fuerte el título de su libro, Poder Global y Religión Universal. Es decir, cómo la ONU ha querido amalgamar con todos esos congresos ecuménicos a todas las doctrinas, a todas las religiones, para entonces, típico que hace la ONU, firmen aquí, todos quedan comprometidos, ahora van a hacer esto, van a obedecer esto y van a implementar esto. Así como infiltrar el aborto y todo este tipo de políticas. Bueno, súper importante que lo leas. El trabajo, aquí viene yo creo que una síntesis de todo el trabajo de Claudio Sanahuja que hizo a través de todos los años. Y lo que me impresiona a mí es la cantidad de referencias bibliográficas que deja. También hay otro libro que te puede ayudar muchísimo a entender lo que está pasando en estos tiempos, ¿verdad? Esa batalla espiritual. Se llama Revolución contra Revolución, de Plinio Correa. Está buenísimo. Es impresionante que antes de Vaticano II él lo haya escrito.
y que haya escrito todo lo que está pasando ahorita, ¿no? Y este comunismo global que estamos viviendo. Entonces, pues es muy importante ver esos referentes católicos tan coherentes e íntegros en su vida y poder ir viendo qué nos estaban explicando, qué estaban denunciando, ¿sí? Es muy importante resaltar cómo estos dos autores hacen notar que Gorbachov era secretario del Partido Comunista en Rusia y pasada la caída del muro de Berlín, él se une, como otros políticos, a todas estas políticas globalistas y pues él es uno de los autores de la Carta de la Tierra, esa carta comunistoide global que tiene un aparente lenguaje muy bonito, muy pues típico, ¿no? De que la Tierra es para todos, pero pues en este siendo de todos, ya después de que uno va leyendo varios autores te vas dando cuenta que ese ser de todos es que no hay propiedad privada. Igual también cuando dice, pues ya sabemos, ¿no? Todas estos eufemismos de la igualdad también son términos comunistas. También todos estos términos de equidad, de cuidar la Pachamama, porque Gorbachov lo dijo claramente, él dijo, tenemos que sustituir con la Carta de la Tierra los 10 mandamientos. Y ciertamente Claudio Sanauja denuncia cómo en la ONU se hizo un rito para hacer como una especie de imitación del Arca de la Alianza, donde metieron la Carta de la Tierra dentro como ese simbolismo de sustitución de los 10 mandamientos. También sabemos que pues la ONU, en todo ese cuidado hipócrita de la Tierra, no va y denuncia a las empresas globales que están contaminando con químicos, con residuos peligrosos, no exige la reparación de la naturaleza, sino que vemos que se enfoca nada más a reducir al ser humano para que no respire, para que no genere el CO2. Absurdo, porque en realidad pues el CO2 no genera calentamiento global, eso no es una teoría comprobada. Muchos científicos ya han hablado de esto, pero bueno, en fin, o sea, nada más hago como que notar que entre más vas leyendo, más te vas dando cuenta de todos estos, se va armando el rompecabezas, ¿no? Bueno, y después de que leas el libro Revolución contra Revolución, espero que entiendas que este video pretende ser un acto contrarrevolucionario. Otro libro más también súper recomendable es el de Gabriele Kubi, La Revolución Sexual Global, la destrucción de la libertad en nombre de la libertad. Imagínate que esta socióloga, que antes era atea y después se hizo católica, recibiera este comentario por parte del Papa Benedicto XVI. La señora Kubi es una valiente guerrera contra las ideologías que, en última instancia, dan como resultado la destrucción del hombre. Bueno, el primer libro que yo leí sobre la ideología de género es uno chiquitito que se llama ¿Dónde conduce la ideología de género?, escrito por el padre José Francisco González González de Guadalajara. Después leí este otro de Jorge Escala, también es otro argentino, y bueno, se llama La ideología de género, un instrumento del poder mundial. Entonces te voy a leer lo que dijo el Papa Emérito Benedicto XVI en su discurso en el 2012, el 21 de diciembre. Decía: veo sobre todo 3 campos de diálogo para la Iglesia en nuestro tiempo, los cuales ella debe estar presente en la lucha por el hombre y por lo que debe significar ser persona, el diálogo con los estados, el diálogo con la sociedad, incluyendo el diálogo con las culturas y la ciencia, y el diálogo con las religiones. En todos estos diálogos la Iglesia habla desde la luz que le ofrece la fe, pero encarna al mismo tiempo la memoria de la humanidad, que desde comienzos y en el transcurso de los tiempos es memoria de las experiencias del sufrimiento y de la humanidad. El Papa Emérito Benedicto XVI denunció bastante sobre el daño de la ideología de género respecto a esa deconstrucción, ¿no? Esa rebelión del hombre de decir adiós, te equivocaste, ¿no? Y volvemos a ver esa misma y seréis como dioses, como si el hombre se pudiera autohacer, ese superhombre que puede independizarse de Dios y crear su propia realidad. Pero el cristiano está llamado a descubrir en Cristo su identidad, a descubrir a Cristo como Dios, por encima de todas las cosas, sí, y amarlo a Él. Pero siempre ha habido 2 bandos, ¿no? Aquellos que quieren, yo quiero ser Dios, yo soy Dios, ¿sí? Aquellos que
que quieren ser de sí mismos su propio Dios, y aquellos que dicen, ¿quién como Dios? En esa misma tentación de y seréis como dioses, Dios al mismo tiempo prometía la salvación y nos hace hijos de Dios. Nos hace hijos en el Hijo. Pues los sentimientos de Satanás son de envidia siempre, de deseo de querer ser Él el que brille, de no serviré. Fuimos hechos por Dios Padre, que es eterno, y tenemos un hambre de infinito, un hambre de plenitud. Entonces nuestro Señor Jesucristo por eso dice, todo aquel que cumpla mi voluntad, mi palabra, entonces Dios Padre lo amará, mi Padre lo amará y haremos nuestra morada en Él. Y nos deja su Espíritu Santo, entonces habita en nosotros el mismo Dios y hace de nosotros templos del Espíritu Santo. Y cuando estemos en su gloria, entonces seremos uno con Él, pero Él seguirá siendo Dios. Yo te invito como católico te formes, ¿sí? No puedes así como que ni vivir en una burbuja de no pasa nada, todo es bueno, ay, no, porque te va a comer todas estas ideologías que vienen. Entonces tienes que tener un programa de formación, de espiritualidad, tienes que revisar tu vida cristiana en materia de caridad, y también, o sea, tenemos que hacer todo ese trabajo espiritual de ayuno, de sacrificio, de oración, todo lo que conlleva ser un cristiano católico. ¿Sí? Tienes que leer toda la Biblia, leerla. Y yo tuve la oportunidad, gracias a Dios, de estudiar en el Instituto Bíblico de Guadalajara un año, la palabra de Dios. Entonces es muy interesante quién escribió qué libro, en qué tiempo, por qué escribían de esa manera, todo el contexto histórico. Si te fijas, todas estas corrientes vienen a querer elevar al animal por encima del ser humano, cuando los cristianos sabemos que el ser humano es la corona de la creación. ¿Te acuerdas de la película de Avatar donde la Na'vi, por querer defender al Avatar, mata a algunos animales que lo están acechando? Y entonces después de matarlos, como que se arrepiente y se acerca y hace como una oración por ellos. Y luego se enoja como con el fulano, ¿no? Porque en realidad luego como que se queda, pues por un signo místico lo rescató, ¿no? Pero no porque ella quisiera. Al contrario, ella lo hubiera matado porque pues era parte de los enemigos, ¿verdad? Pero en esta película es evidente que el malo es el hombre, el ser humano como tal. Y lo que se debe de respetar por encima de todo son las criaturas de este mundo místico, pues, que está dirigido por Pandora, que es la Pachamama, ¿no? Esa es la visión que se nos quiere imponer, ¿verdad? Poner al perrito por encima del niño, por ejemplo, en estado de gestación. Incluso en New York ya ves que puede matar al niño después de nacido. Nos dice el Salmo 8 que todo lo puso Dios a los pies de los hombres para que podamos servirnos de la tierra. También nos dice en Génesis, pueblen la tierra y administrenla. No es que nosotros, pero todas estas corrientes, por ejemplo la Carta de la Tierra, aquí nos lo explica, la Carta de la Tierra quiere ponernos una religión donde adoremos a la Pachamama, a la Gaia, bueno, tiene varias denominaciones, que la tierra está viva y que si le hago así le duele. Sí, entonces estamos siendo acechados por todas estas ideologías, que tenemos el peligro de que se sigan infiltrando más en la iglesia cuando ya están infiltradas, hermano. No es así como que para que digas, no, eso no va a pasar en la iglesia. No, sí está pasando. Hay comunidades religiosas donde se ha infiltrado la nueva era y usan métodos hinduistas. Como se nos quiere quitar el cristianismo y nos quieren poner toda la nueva era como una opción. ¿Y la nueva era qué es? Pues chile, mole, pozole, ¿no? Es así como astrología con angelología, con un poquito de esto, lo que me conviene del cristianismo, y entonces haces tu collage de creencias, y bueno, cada quien que crea. El cristianismo es muy claro. También nos dice, esfuércense por entrar en la puerta angosta, porque ancho es el camino de la perdición y muchos se van en él. Entonces aquí es ubicarnos. Tú sabes, o sea, ahorita vivimos en un mundo donde difícilmente se puede expresar lo que uno realmente cree, porque si no eres un violento, ¿no? Lo dicen las nuevas leyes. Entonces a eso tira, todos tenemos que pensar igual,
¿verdad? Así como que todos tenemos que pensar como robotizadamente, como lo mismo. También pacifista, bueno, ¿cuántas políticas se nos han impuesto a nivel mundial diciéndonos que si no las aceptas es porque eres un violento, ¿verdad? Y todos los títulos de fobias inventadas que no tienen nada que ver con el cristianismo, ¿sí? Porque el cristiano ve objetivamente en el otro un hijo de Dios y no tiene por qué ofenderle de ninguna manera. Sin embargo, tiene que ver por el bien superior del otro. Eso es muy importante, ¿sí? Porque lo que aparentemente se nos viste de miles de promociones, probablemente estamos haciéndole más daño a esa persona en su integridad, en su psique, en su espíritu, en su alma, y nosotros no podemos ser como veleta de cualquier moda, ¿sí? Sí es necesario replantearnos nuestra fe, y yo te invito, por ejemplo, a que leas también la novela de Orwell, la de 1984, también la novela de Un Mundo Feliz. Y es muy interesante que tú analices, porque están estas dos novelas, de una u otra manera se mofan del cristianismo. Y la verdad es que cada vez nos acercamos a una realidad muy similar. Yo sí te invito a que veas en momentos de crisis y dificultad cómo se comportaron los santos. Que veas cómo se comportó Edith Stein en un campo de concentración, cómo se comportaron los cristeros cuando fue la persecución cristera, cómo se comportaron todos aquellos que dieron su vida por Cristo. Yo hace poco estaba leyendo las confesiones de San Agustín y él dice que él le encantaba el teatro, ¿no? Y dice, yo veía en esas obras de teatro, me gustaba ver el sufrimiento ahí, pero yo sabía que yo no podía soportar ni un poquito de ese sufrimiento. Y siento que nuestra sociedad así está. Recibe sin ninguna censura todo lo que los medios le ofrecen. No lleva esa guarda de los sentidos. No, toda la violencia, toda la pornografía, todo, lo veo, todas esas imágenes. No discierne si le van a afectar en su psique, en su afectividad, en nada. De ninguna manera piensa que puede controlarlo todo, ¿no? Sin embargo, sí creo, yo no veo televisión. Es muy difícil que yo me ponga a ver televisión, pero he notado que cuando me siento a ver televisión, digo, wow, todo esto ven, ¿no? O sea, así como que... Pero somos una generación muy frágil emocionalmente, que no soportamos ni el más mínimo sufrimiento, ni un desplante en las redes sociales, ni un descalificativo público. Si ves, así como que es demasiado estrés por una cosa tan simple, y mucho menos a la hora de amar, a la hora del sacrificio, a la hora de entregar nuestra vida por algo que vale la pena. Entonces sí es importante que tú replantees qué es ser cristiano y qué es ser católico. Hay una carta apostólica de San Juan Pablo II donde nos habla del valor redentor del sufrimiento. Y creo que es muy importante observarla, ¿sabes? Porque se vienen tiempos difíciles y no estamos exentos al sufrimiento. Y es momento de replantearnos nuestra fe. Yo no sé si has volteado a ver en Siria, en Medio Oriente, cómo han sufrido los cristianos, cómo los han torturado, cómo los han perseguido, cómo los han hecho sufrir. O sea, algunos les han reventado la boca, algunos les han secuestrado a sus hijos, algunos viven en el desierto. O sea, ¿tú harías esto por Cristo? ¿Tú harías esto por tu fe? Yo sé que muchos van a decir, es la religión del opio del pueblo. Pues no, yo creo que el opio del pueblo está en los medios de comunicación y las películas y todo el entretenimiento que tiene a la gente hipnotizada. Creo que el cristiano formado, el cristiano que ora, el cristiano que no tiene miedo, es aquel que tiene un alma y un espíritu firme y fuerte. Te digo, en la novela de Orwell, de 1984, bueno, la verdad es que Smith no conocía la fe, no conocía a Cristo, ya de por sí es una vida deprimente esa. Bueno, al menos para mí, yo te comparto, para mí la vida no tiene sentido sin Cristo, porque ¿para qué amar? Si te vas a morir, si te van a morir los que amas, ¿para qué? Si todo se acaba aquí, no le veo mucho sentido a esta vida.
es una experiencia personal. Obviamente la vida es linda, bla, 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 pero ¿a qué te lleva a contemplar si todo es efímero, todo es pasajero? Yo creo en la resurrección, creo en la vida eterna, creo que tenemos un alma y un espíritu eterno, y creo que todo lo que ha sido creado ha sido hecho para el bien de los hombres, incluso hasta nuestras defensas contra las enfermedades, ¿no? O sea, está todo hecho para que yo pueda respirar, para que yo pueda contemplar las cosas, y está hecho por un amor infinito. Eso es lo que yo creo. Entonces, te decía, en esta novela, bueno, pues este hombre, pues era un número, un número, ¿verdad? Un esclavo del sistema comunista, que apenas pues él buscaba razonar, decía, bueno, había otra manera de vivir. Lamentablemente no encuentra una razón por la cual vivir ni por la cual morir, no encuentra la verdad y pues termina siendo víctima de pues del comunismo y de este lavado de cerebro que le hacen y así es como muere. Y bueno, referente a Un Mundo Feliz, pues también es un salvaje el que termina la historia y, pues no conoció a Cristo. O sea, él estaba envuelto en ciertos rituales, ¿verdad? Si vamos a la sierra o a ciertos lugares, hay partes donde, por ejemplo, podrán hacer un festejo en un templo el sábado de gloria, pero muy ajeno a la doctrina católica. ¿Sí ves? Podrán llenar de flores el templo y llevar incienso y dar vueltas en taparrabos por allí, las mujeres haciendo un tipo de rituales. Ahí podemos ver que no están evangelizados realmente, que se tomaron algunas tradiciones. Pues lo mismo pasa con el del Mundo Feliz. Es un salvaje que en realidad no conoció a Cristo. Él solamente decía que se tenía que sacrificar y pensaba que tenía que merecer las cosas y hacer como cierto mérito para merecerlas, pero no conocía la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, en la novela de Orwell, yo creo que el cristiano hubiera terminado cuando le sueltan las ratas hambrientas y para devorarle los ojos. Ahí hubiera terminado el cristiano diciendo viva Cristo Rey. ¿Cuántos santos no les han hecho barbaridad y media? Y se mantienen firmes, porque el cristiano camina sobre este mundo con la cara en alto, pero camina sobre este mundo porque Cristo venció al mundo. Cristo caminó sobre las aguas. Su reino no es de este mundo. El reino de Cristo no es de este mundo. Y nosotros aspiramos a la vida eterna. Entonces, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Solo aquellos que se hacen violencia a sí mismos. La conversión es el acto más libre, decía el que era mi párroco, y yo lo creo así. ¿Sabes? Porque nadie te obliga. Eres tú el que abraza la vida de Cristo. Sin embargo, Dios nos dio talentos, Dios nos dio dones, y hay que ponerlos a trabajar, porque no vaya a ser que le vayamos a decir al Señor, es que tuve miedo y enterré el talento que me diste. Entonces, no se vale ser un católico escondido, que vive en una burbuja de cristal, como que no pasa nada, no. Ser profetas de nuestro tiempo, en una realidad, anuncia y denuncia, ¿sí? Y pues preparémonos para esta batalla espiritual, que es de todos los días y que siempre lo fue. Pero créeme que nos tocarán tiempos adversos, y si tú sigues bebiendo la hipnosis de la televisión, no creo que salgas triunfante, ¿sí? Entonces, bueno, quedo en espera de que leas esos libros. El de Claudio Zanahoja no es fácil encontrarlo, ni siquiera por internet. Pues ojalá los argentinos nos echaran como que algunos ejemplares, ¿verdad? A todo América Latina, y no solo América Latina. Yo creo que es muy valioso todo el trabajo de este sacerdote. Yo me sentí totalmente en una radiografía, hasta habla de la universidad donde yo estudié. O sea, es impresionante la visión que él tenía. A Cristo yo lo conozco, entonces es una experiencia personal. Si ves, cuando por ejemplo sacan sus novedades de Anonymous y la gente, o sea, todo ese tipo de cosas, o cuando sacan escándalos, o cuando sacan habladurías, o cuando realmente están hablando de algo difícil de la iglesia. Tu fe debe estar en Cristo, hermano.
tu fe debe estar en Cristo, ¿sí? A cada uno se nos van a pedir cuentas de lo que hagamos o dejemos de hacer, de los talentos que se nos entregaron. Y créeme que a cada pastor se le va a pedir cuentas de su grey. A todos los de la jerarquía se les van a pedir cuentas, porque los santos están en el cielo y aquí solamente vemos pecadores, los que se esfuerzan por entrar en la puerta angosta y aquellos que se abalanzan a la puerta grande de la perdición. Entonces, preocupémonos por nuestra alma. El pecado más pequeño en tu vida afecta a toda la iglesia, y el sacrificio más pequeño en el silencio también beneficia a toda la iglesia. Entonces, son tiempos de mucha santidad, de mucha congruencia, de ser personas íntegras. Los cristianos esperamos la vida eterna, esperamos a Cristo cuando venga en gloria, y lo esperamos con la cara en alto. ¡Viva Cristo Rey! Nuestro soberano Señor, nuestro capitán y campeón. Pelear por Él es todo un honor. A veces descargo los libros en PDF y los pongo para que me los lea una aplicación. Hay varias aplicaciones. Digo, también hay gente que es más visual, hay gente que es más auditiva, pero pues yo voy trabajando, voy escuchando, voy manejando, voy escuchando, voy caminando y voy escuchando, y pues así es la vida, ¿no? O sea, no podemos parar de trabajar para ponernos a leer, porque pues esa no es nuestra chamba de algunos, pero ahora sí que con la cintura ceñida y comiendo, o sea, no hay tiempo. Ahorita estamos viviendo tiempos de momentos difíciles, pero sí tenemos que enterarnos, ¿no? de todo lo que está pasando. Entonces te recomiendo pues eso. También en cuanto a la lectura de la Biblia, pues Fray Nelson es un sacerdote que, bueno, él dice que en 365 días la puedes terminar de leer con él, o sea, él te la va leyendo, ¿no? Sin embargo, pues puedes irle adelantando más, ¿no? Entonces, pues nada, esos son como pequeños tips o consejos. Entonces, cuando yo no tengo chance de leer en físico, pues pongo audiolibros. Lo importante aquí es avanzar en conocimiento, en creatividad, avanzar en todos los aspectos para vencer esta batalla.